pero no sé si ellos podrían tomar la apariencia quizás de una persona, estar cerca nuestro, sin que nosotros supiéramos obviamente que son ángeles. Pues ellos pueden tomar la forma de una persona y estar cerca de nosotros. Sí, lo vamos a ver. Sí. Te contesto después, ¿ya? Cualquier pregunta, ustedes me la van haciendo, cualquier duda, si yo digo algo que ustedes no lo entiendan, interrumpan y pregunten. Me interesa que entiendan muy bien el tema, ¿ya? Que no se queden con ninguna duda. Bueno, que sea, sí, bien, que no sea yo que estoy hablando y ustedes ahí a lo mejor no entienden mucho y me van a decir que sí, que interactuemos, ustedes como alumnos y yo como quien le estoy enseñando. Entonces yo le dije que los pueblos asirio y griego, en paralelo a los ángeles, añadieron a los semidioses como Hermes o Eros, el dios del amor apasionado. ¿Han escuchado la palabra Eros, el dios del amor, o el amor Eros? ¿No han escuchado eso? Como que hay tres clases de amor. El amor Eros, que es el amor de entre un hombre y una mujer, el amor filio, el amor Agape. fraternal. ¿Perdón? Agape parecen Y otros. el amor ágape, que es el amor a Dios, que es el amor más puro. Entonces, ellos al semidios Hermes o Eros le pusieron alitas y los romanos inventaron a Cupido. ¿Quién no le gusta Cupido? Que te A fleche mí, para enamorarte, ¿cierto? Es muy común el Cupido, entonces le pusieron alitas también ellos los romanos, que es el dios del amor erótico, lo mismo que el amor eros. Platón habló de ángeles guardianes que nos protegían. Nótese que se habla de Platón, no de la Biblia. Porque dice, no, yo tengo un angelito que me protege. No, eso fue Platón, no la Biblia. En el Nuevo Testamento los fariseos creían que los ángeles comunicaban al hombre la voluntad de Dios. Fariseos en Israel, en el antiguo Israel, fariseo era una clase de sacerdote, de religioso, que estaban los saduceos, los escribas, que era gente que practicaba y que ordenaba al pueblo seguir todas las leyes divinas, pero al pie de la letra, sin equivocarse. Pero ellos, igualito que ahora, hacían lo que querían. ¿Ya? Entonces, nada nuevo bajo el sol en eso. Y ahí nos apoyamos en Hechos 23:9, los que van a anotar los textos bíblicos, Hechos 23:9, y hubo un gran vocerío levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. O sea, ahí nos da a entender que esta clase sacerdotal, estos religiosos sí creían en los ángeles y en la comunicación con los espíritus. Mientras que los saduceos, que eran otra clase religiosa, no creían ni en ángeles ni en espíritus. Y en Hechos 23:8 decimos ahí, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban que sí existían. Bueno, hoy día podríamos decir que los saduceos representarían hoy día al hombre que es esencialmente materialista, aquel que dice lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, total de esta vida no hay otra. ¿Han escuchado eso? ¿Cierto? muchas veces. Ya. Diríamos nosotros los saduceos, los que creen que son pura carne, materia y que no existe, se murió igual que un animalito, ya no existe más. Mientras que la otra que también no eran buenas personas, los religiosos que ataban a la gente, le pedían impuestos y un montón de cosas, ellos sí creían. Entonces, no por creer en lo sobrenatural lo hacían buenas personas, o los saduceos tampoco por no creerlo hacían más racionales y más justos, no, nada de eso. Entonces, había también Ireneo, él creía que había jerarquía de ángeles, o sea, digamos así para entenderlo, ángeles rasos, ángeles de mayores rango y así iban subiendo en categoría. Eso lo vamos a ver, porque sí existe, entre comillas, que en el fondo son diferentes funciones. Y no solamente existen los ángeles, vamos a conocer que existen los serafines, los arcángeles y otra clase de seres. Todos creados por Dios. Por eso cuando yo les digo, no somos los únicos habitantes en el universo. Dios no solamente no creó al ser humano. La diferencia nuestra con los ángeles y todos los seres creados que existen, la diferencia es que nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo biológico.
biológico, porque el resto también tienen cuerpos espirituales con forma y todo. Y ahí vamos a ir a lo que nos preguntó Javier más adelante. Entonces, Ireneo en el año 130 y entre el 195 él dijo que existían jerarquías. También Orígenes, que era un teólogo en la iglesia primitiva, creía que si un ángel puede ser caído o un demonio puede convertirse. Esto, Dios al comienzo creó todos los ángeles, pero hubo una tercera parte que se rebeló contra Dios, comandado por Satanás, que en ese tiempo se llamaba Lucifer, y Lucifer viene de la palabra luz, que era un ángel bello, o sea, dentro de la jerarquía, él estaba entre lo más alto, digamos así como la persona de confianza de Dios, uno de los que está más arriba. Pero él quiso ser adorado como Dios, y recordemos de que los ángeles, incluido Satanás, son seres creados, no es creador, son seres creados. Entonces, la diferencia entre el creador y seres creados es enorme, enorme. Es impensable, es inaceptable, no tiene lugar. Y Orígenes, bueno, de ahí se creía que, entonces él creía de que de estos ángeles caídos convertidos en demonio o espíritu inmundo que llama la Biblia, que si un ángel se arrepentía, podía también recibir la salvación, cosa que la Biblia no es así, al contrario. Otra es la diferencia de los ángeles con nosotros, que nosotros con nuestra caída de pecado sí tenemos la oportunidad y Cristo vino a morir por nosotros para darnos la oportunidad de ser salvos. No así los ángeles. Los ángeles pecaron, se rebelaron y jodieron, por decirlo así en buen chileno. No tienen ninguna oportunidad, ninguna. Entonces, este señor Orígenes, que es un teólogo, una persona estudiosa, eh, no se aferró a las escrituras. Diríamos que ahí a lo mejor buscó fuentes no muy confiables, pero que a él le parecieron que como que era bastante aceptable y muy misericordioso. ¿Cómo no va a ser misericordioso pensar que si Satanás se arrepiente puede llegar al cielo también? Así, yo escuché un cuento, una narrativa hace poco acerca de eso, de una niñita pequeña que siempre ella oraba y pedía a Dios por Satanás, porque nadie oraba por Satanás. La niñita murió y que era muy pobre, la niñita murió. Esto es una leyenda, obviamente, yo se la estoy contando para que ustedes vayan creando un poco de imaginación y poniéndonos un poco en lo que significa esto. Entonces la niñita oraba por Satanás, porque nadie oraba por Satanás, y murió. Y sus padres no tenían ni siquiera cómo velarla, cómo comprar un ataúd. Y llegó un joven en un auto, digamos, último modelo, y les trajo dinero a los padres y pagó todo. Y nadie entendía por qué este joven de buena apariencia había pagado todo. Y le preguntaron después de sepultar a la niña que por qué lo había hecho. Y él le dijo que nadie, y llorando este personaje, que nadie había orado por él, solamente esta niña. Nadie en el mundo nunca había orado por él. Entonces, uno dice de inmediato, empieza a captar la artimaña de Satanás como para engañar. Porque lamentablemente somos una sociedad, aparte de ser hedonista, que buscamos los placeres, lo inmediato, lo rápido, también somos una sociedad y que se basa solamente en la emocionalidad, más que en lo racional, en la emocionalidad. Todo lo que sea emoción nos llega y nos gusta, lo que nos hace llorar, lo que nos pone contento, eso. Entonces, este tipo de cuentos, Satanás lo sabe y los divulgan y lo lanzan, entonces, para captar adeptos. Por eso en este mundo hay mucho de peligro, hay mucho de que nosotros tenemos que aprender a abrir los ojos, eh, parar las antenas bien y ver dónde estamos pisando y dónde estamos ubicados. Ahora, Jerónimo, que era otro señor, pensaba que al nacer cada persona se le entregaba un ángel guardián. Jerónimo, él pensaba. No es que la Biblia diga
que todo ser humano cuando nace, Dios le asigna un ángel guardián. Eso no es bíblico, no es verdad. ¿Ya? Gregorio Magno dijo que los ángeles tenían poder sobre los cuerpos celestiales, sobre todos los cuerpos celestiales. Y celestiales, cuerpos celestiales, quiere decir cuerpos sin carne, sin cuerpo físico. O sea que también nosotros, una vez perdiendo el cuerpo físico, cuando llegue la muerte, vamos a quedar con cuerpo celestial, cuerpo espirituales, y que ahí los ángeles igual tendrían poder sobre nosotros. Pedro Lombardo pensaba que un ángel podía cuidar a muchas personas a la vez. Tampoco, antibíblico total. Y la angelología cristiana es parte de la teología sistemática que estudia el cristianismo y considera las características, oficio y alcance de los ángeles. Entonces es parte de la Biblia aprender acerca de los ángeles. La Biblia menciona repetidas veces la actividad de ángeles y demonios, su existencia y actividad. La Biblia los nombra. ¿Cuántos ángeles existen? Si ustedes me preguntan cuántos ángeles son más o menos, como la cantidad de habitantes tenga el planeta, calculan, ¿ustedes se les ocurre alguna idea más o menos, no? ¿Cuántos habitantes Miles somos? de miles. A ver, veamos, ¿cuántos habitantes hay en la Tierra hoy día? ¿Cuántos seres humanos, pongamos? A mí siempre se me olvida. Entonces ya, seres humanos hoy día 7.500 millones, 7.600. Vamos a buscar otra página. Dice Miles de que... millones. ¿Perdón? Miles de millones. Miles de millones. 108 No 7 millones. millones. Son casi 8 miles de millones. 108 millones, dice aquí, calculando más o menos. Pero no, me parece que eso... A ver. Vamos a buscar otro. ¿Cuántos somos actualmente? 7.500 millones de personas en la Tierra. Considerando que esto es súper dinámico, que está muriendo gente y otros están haciendo, pero 7.500 millones de personas somos los que somos hoy día aproximadamente. Entonces iríamos nosotros a ver, si alguno de estos teólogos tuviera razón y cada uno de nosotros tuviéramos un ángel asignado, ¿serían unos 7.500 millones de ángeles? ¿Creen ustedes un poco lógico eso, no? ¿Podría ser? ¿Quién me dice sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me decía una sobrina cuando chica. ¿Sí o no? Bueno, Colosenses, vamos a la Biblia, 1.16, dice, porque en él fue... Ah, no, perdón. ¿Cuántos ángeles? Mateo 26:53. Cuando Jesús, ¿se acuerda cuando Jesús iba a ser apresado? Bueno, los que no conocen la Biblia, cuando Jesús iba a ser apresado para ser crucificado antes, ¿recuerdan el beso de Judas? Sí, eso por último vieron la película o algo han escuchado, el beso de Judas, que Judas era uno de los discípulos y Pedro estaba ahí y eran dos en total. Entonces lo van a apresar a Jesús para entregarlo a las autoridades justamente romanas y a los religiosos que estábamos hablando, los saduceos, los fariseos, los escribas y todo ese grupo de gente religiosa que querían matar a Jesús. ¿Por qué lo querían matar? Porque el hombre hacía milagro, porque venía con un mensaje nuevo, porque venía a libertar a los cautivos, porque venía a sanar a los enfermos, porque dijo que era hijo de Dios y porque no le interesaba la plata de la gente ni que le pagaran impuestos ni nada de eso. Entonces era un peligro inminente ante esta casta religiosa, entonces había que eliminarlo. Momentos antes, Judas, siendo su discípulo, su amigo, su compañero, le dice a ellos, mira, el que yo le dé un beso en la mejilla, ese es Jesús. Y aquí nos damos cuenta que Jesús, entre comillas, no tenía ninguna apariencia rubia ni de ojos azules siendo judío, entonces tenía que ser narigoncito, tez morena, pelo oscuro,
y esa es la apariencia que tuvo que Judas decir: al que yo besar en la mejilla, ese es. Ese es. Bueno, estando él, lo iban a apresar ya los soldados romanos, y Pedro, que era un hombre muy impetuoso, era pescador, y él, sí, no pensaba mucho y era muy reaccionario, saca una espada y le corta la oreja a un soldado romano. Imagínense lo que es eso. Entonces Jesús tuvo que pescar la oreja al soldado y pegársela en el instante. Lo maravilloso de Jesús, que pudo hacer eso. Entonces le dice ahí en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Le dijo a Pedro. ¿Tú crees, Pedro, que si yo quiero defenderme y que no me apresen los soldados romanos, que yo no puedo orar a mi Padre y Él me envía 12 legiones de ángeles? Ahora, ¿cuántos soldados es una legión? ¿Quién sabe? 1000. Tibio. Bueno, para que no perdamos tiempo, una legión tiene que ver con la unidad militar romana y se ¿Qué dice que son componen ejércitos? de 6.000 soldados, una legión. Y Jesús dijo: si yo quiero, pido 12 legiones. En ese momento él podría, dijo Jesús, poder pedir 72.000 ángeles en ese minuto. 72, por lo bajo. Porque en Apocalipsis 5:11 dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y había millones y millones de ellos. Millones y millones de ángeles que existen en este momento, que son seres creados como nosotros. Ahora, la creación de los ángeles. Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, refiriéndose que por todo a Jesucristo fueron hechos, y sin él, sin el Creador, nada habría sido hecho o creado. Por lo tanto, los ángeles no son dioses ni son semidioses, sino que son criaturas creadas, como usted y yo. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces está hablando de apariencia física, de cuerpos físicos, materiales, como toda la creación nuestra, y también invisibles. Y ahí entran los ángeles. Entonces, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en este texto, si se dieron cuenta, podemos ver un poco de la jerarquía cuando dicen sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo crea. Ahí ya nos está dando un poco de más luz de lo que existe en este mundo invisible. Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, los ángeles están en comunicación directa, viendo a Dios constantemente, siempre. El Salmo 103:20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de sus preceptos, sus mandamientos, de su ordenanza, lo que quiera usted ponerle. ¿Se da cuenta? Siempre ellos están al servicio de Dios, a las órdenes de Dios. Y esto no dice, oh, que fue mandar a la orden de Dios, haz lo que se le ocurra. Es un gozo, es una paz, es una bendición, es lo máximo. Es lo máximo, porque ellos entienden. Imagínense ustedes que tuvieran la posibilidad de viajar, pasar el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo y llegar a la presencia de Dios y ver las maravillas que se nos describen allá, las maravillas que nosotros no podemos ni imaginar con nuestra mente finita, lo que es y lo que describe la Biblia, lo que es ese mundo. Sí. Ahora,
los ángeles no procrean, ¿cierto? Por lo tanto, no existen los bebés ángeles, no existen los niños ángeles, ni adolescentes ángeles, ni ángeles de tercera edad. No existen. No tienen género debido a que esto es una función de ser biológico. ¿Qué significa que no tiene género? Que no tiene sexo. Porque al ser seres con Pastora, cuerpo, ¿sí? Dígame, tengo una pregunta diga. que se me ocurrió recién. Al momento de, pucha, por ejemplo, hay una persona, no sé, que se muere. Hay costumbre o familias que a veces dicen, tengo la famosa frase, tengo un angelito más en el cielo. Cuando dicen eso, no están en lo correcto entonces, porque al final nuestra alma, bueno, al nuestro cuerpo morir, nuestra alma no pasa a ser un ángel, ¿verdad? Ujú. Toda la razón. Muy bien. Entonces, Excelente esa alumno. frase está totalmente errónea. Excelente alumno. Le voy a poner un aplauso. Bien, el Christopher va captando, supongo que el resto igual, pero no quiso decirlo, quisieron que hablara, ¿cierto? Que hablara él nomás. Miren, entonces los ángeles no procrean porque no tienen sexo. O sea, podríamos decir que no son ángelos ni ángelas, pero sí se les representa como varones. Porque ¿cómo podríamos representarlo? La Biblia le escribió así como representándolo con varones, pero el sexo, o sea, el útero, los óvulos, todo el aparato reproductor femenino y masculino tienen una función de procrear más seres humanos, ¿cierto? El ser humano es el único que tiene esa capacidad. El resto de los seres creados no tiene esa capacidad. Y como es una función humana, biológica, no lo necesitan. ¿Ya? Entonces, ahora los dibujos animados y los anime y cosas así crean demonias súper atractivas, demonios o ángeles, pero eso no existe. Eso es una invención. Ahora, son seres sobrenaturales inmateriales cuyo deber es asistir y servir a Dios ejecutando su juicio y sirviendo a quienes o a nosotros los creyentes. Hay a ver, digamos, hay ángeles que están designados para servirnos a nosotros, pero de ninguna manera nosotros podemos, porque también lo vamos a ver que la religión evangélica mezclada con la nueva era forma el neopentecostalismo y tienen como doctrina activar ángeles. O sea que el ser humano puede darle orden a los ángeles y eso es totalmente Mentir. antibíblico. Además, no existe eso, al contrario, al contrario. Dice que Dios envía a sus ángeles cerca de nosotros. Los que han leído el Salmo 91, que lo usan de Boleto. repente como amuleto, van a decir, y esos ángeles mandará acerca de ti que te guardan en todos los caminos. Pero no que yo active y diga, ya ángel, a ver, Dios me tiene asignado un par de ángeles, háganme esto. No, no, de ninguna manera. Mateo 22:30, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se dan cuenta? Porque había el caso de una mujer que tenía 5 maridos. Y le preguntaron a la mujer, le preguntaron a Jesús, oye, este que tuvo 5 maridos, se casó 5 veces, cuando ella resucite, ¿con quién de los maridos se va a quedar? Pero no es cachado. ¿Con los 5? ¿Con el último? ¿Con el primero? ¿Con cuál se va a quedar? Con el Entonces, más bonito. no, le dice Jesús, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, ni si no serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se dan cuenta? Ya ese amor eros, donde existía el cupido y todo lo erótico, ya esa es una función biológica, eso ya pasó.
No tiene lugar en el cielo. Ya se reprodujo, ya terminó con sus cositas, listo, ya, vamos, avancemos en lo evolutivo en cuanto a lo espiritual. Lucas 20, 34, 36, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, de este siglo. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Alguna duda hasta aquí? Clarito. Ninguna. Ya. El estado de su creación. Ellos son santos. Y aquí tampoco nos gusta que los ángeles santos deben ser súper fome, como los evangélicos dicen. No, son fome los evangélicos, son santos. Santos, dice que son santos cuando son peores que yo. Así decía yo antes de ser evangélica. ¿Qué? Yo soy mejor persona que hasta que Dios me agarró y me dijo, a ver. Vamos reconociendo los pecadillos. Entonces, santo, porque santo significa apartado para Dios. No contacto con lo que te puede contaminar. Eso es santo. No que tengamos una Aureola. aureola en la cabeza y tener que andar así con túnica y no enojarnos nunca y que si nos pegan una, le ponen la otra. ¿Qué más? Yo antes me imaginaba así los santos, que no pueden reclamar nada, tienen que dejarse pasar a llevar, no tienen opinión. A ver, ¿qué más? Hay una palabra que yo encuentro grotesca, pero me encanta, se las voy a decir. Bien gile. Entonces, ese estado así como que no se enoja, aguanta todo, no se defiende, y eso es ser santo. Entonces, por eso de ahí también eso de angelical, como que es buena persona, como que tú le dices cualquier cosa, no se enoja, es todo ternura, y estamos muy equivocadísimos. Porque ángel, si los ángeles emiten los juicios de Dios y vaya que van a ser severos y han sido severos, no se ajusta a lo que nosotros creemos comúnmente. Ahora, no son malos, pero la justicia lleva en sí, ¿cierto?, un ordenamiento, un castigo. No hay que decir, no, si al final somos todos hijos de Dios y topón para adentro, se van al cielo todos, se va Hitler, se van el delincuente, los violadores, el cura pedófilo, todo al cielo al final, todo, porque Dios es amor. No es así, no es así. Ahora, son santos porque fueron creados santos. Los ángeles son criaturas que forman una orden especial de criaturas distintas a los seres humanos. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En Marcos 8:38, porque cualquiera que se avergüence de mí, y eso es para los evangélicos que sientan vergüenza, oye, ¿tú eres evangélico? No, si yo a veces voy a la iglesia, así como... Pero no, si es que acompaño a un amigo, es que mi bolola está yendo a la iglesia, porque le da plancha que le digan evangélico. Claro, porque esa imagen de santurrón, eso de que se creen buenas personas y la iglesia está muy desprestigiada. Entonces, no quieren ser evangélicos, o porque también les gusta todavía cometer pecado, entonces que lo tilden de evangélico como santo, tampoco quieren. Entonces, no. Pero Dios dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. ¿Qué tal? Cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, oye, ¿tú te avergüenzas de mí? Bueno, yo también cuando venga con los ángeles, también me voy a avergonzar. No voy a querer saber nada de ti porque no quiero saber nada de ti, no quiero decir que eres mi amigo, eres parte de mí. 1 Timoteo 5:21, te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismo. Entonces aquí dice los santos ángeles. Siempre está hablando de los santos ángeles. Eso apartado para Dios, apartado de todo mal, de toda picardía, de toda cosa oculta, así media rara,
como que de doble sentido. No, no tiene nada que ver con la santidad. Ahora, los ángeles son limitados en poder, conocimiento y actividad. Ya dijimos que son seres creados, no son el creador. Por lo tanto, Satanás, como es un ángel caído, también tiene limitado el poder, el conocimiento y la actividad. O cuando uno ve que Satanás, como que Satanás se la sabe toda, es súper pillo, súper ingenioso, y hacemos esa comparación comparado con los otros ángeles con aureolas, así como santurrones. Pero tiene sus limitaciones. Ahora, es como para que nosotros digamos, ay, Satanás no es nada. No, no. Si usted piensa así, quiere decir que no conoce nada, nada del poder del enemigo, de los poderes malignos que hay detrás y que ordenan este mundo y lo desordenan, más bien dicho. Entonces, el conocimiento de los ángeles poseen es limitado por el hecho de que son criaturas y esto significa que no conocen todas las cosas como Dios las conoce. No son omniscientes, ni omnipresentes, ni todopoderosos, porque esa es una característica solamente de Dios. Omni quiere decir todo y siente que todo lo sabe. Omnisciente, característica solamente de Dios. Ni omnipresente, omni, todo presente, o sea que está presente en todo lugar, ni todopoderoso. Satanás no puede estar en la tierra varias veces en un lugar como Dios, no tiene esa característica, pero sí tiene demonios al servicio de él que sí puede tener, pero él no tiene la capacidad de Dios. ¿Por qué? Porque es un ser creado. 1 Pedro 1, 11, 12, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. A este se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraba las cosas que ahora os son anunciadas porque lo han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos quisieran, los ángeles anhelan, mirarían cómo nosotros hablamos de Dios, en la labor que tenemos como cristianos de predicar el Evangelio, de ponerlo en práctica. Ellos quisieran tener esa bendición que no tienen, pero nosotros sí. 1 Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administrar las cosas que ahora nos son anunciadas y predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Como quisieran ellos venir a predicar el Evangelio, venir a decirle a la gente, arrepiéntete de tus pecados, porque el día está cerca y es necesario que te arrepientas para que tu alma se salve. Con los jóvenes estuvimos viendo que el alma no necesita de un cuerpo físico para existir. El alma, cada uno de nosotros, en nuestra alma existirá y existió sin la necesidad de un cuerpo físico. O sea, una vez que nosotros llegue la muerte por nosotros, seguiremos existiendo. El alma, el asentamiento de la conciencia, las emociones, los sentimientos, de la inteligencia, la razón. Por lo tanto, después de muerto, nosotros seguiremos estando totalmente conscientes de quiénes somos, con o sin cuerpo, hermano. Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Eso refiriéndose a la venida de Cristo. Se dan cuenta que dice, nadie la sabe, ni los ángeles lo saben. Salmo 8:4-5. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho, mire, fíjese aquí bien, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El ser humano, en cuanto a poder, en cuanto a capacidad, es menor que los ángeles. Menor. Nosotros no tenemos la capacidad de ellos, como preguntaba Javier, de materializarse, por ejemplo. Nosotros, Disculpa, pastora, ¿puedo hacer sí, una consulta? sí, por supuesto. Cuando dice que el alma no requiere un cuerpo físico como para subsistir, al momento de morir, y usted dice que seguiremos estando acá, ¿a qué se refiere? Porque al menos lo que yo tenía entendido es que cuando uno muere, uno básicamente como que duerme, descansa, hasta el No. tiempo del juicio cuando venga Dios, y los muertos serán levantados y juzgados por No, esa es efectivamente. una doctrina adventista, no tiene que ver con nosotros. Por Ya, eso es bueno aprender, para que ustedes sepan, porque el alma
eso ocurría en el Antiguo Testamento en todo caso. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido todavía a morir por nosotros. Una vez que es el gran acontecimiento, que ellos estaban durmiendo hasta que Cristo los levantara. Cuando venga el arrebatamiento, bueno, eso lo explicamos en la reunión de jóvenes el sábado. Estoy tratando de cómo mandar la grabación, porque lo tengo grabado, pero no sé cómo enviarlo. Pero ya vamos a averiguar cómo es. El cuerpo, claro, el alma no necesita de un cuerpo físico, por lo tanto estamos totalmente conscientes después de la muerte, de que este cuerpo externo salga, se va inmediatamente con Dios. El caso del ladrón cuando está en la cruz, cuando le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino, cuando le dice, el ladrón, uno de los ladrones se arrepiente y le pide a Jesús que llámame en tu reino. Te digo que hoy tranquilo, hoy día estarás conmigo. Diciéndolo, ya te vaya a morir, pero estaremos juntos. ¿Se entiende? Y al revés, no existe el purgatorio, no existe, no es bíblico. El texto que usan para justificar eso es totalmente, si usted lee dentro del contexto. ¿Qué significa contexto? Yo puedo leer en la Biblia un versículo y decir, esto dice, pero no me dice nada si yo no leo todo el capítulo. Y me saca de la duda, tengo que comprender y entender todo. Si yo me salto eso, puedo mal utilizar textos bíblicos, como lo hacen para justificar eso del purgatorio, que es un versículo y que no tiene nada que ver con el contexto. La Biblia no habla de purgatorio. Por lo tanto, no puedes ir a un lugar intermedio para que paguen misa por ti o recen por ti para salir de ese estado. No existe. La oportunidad está hoy día. Mientras tenga vida hay oportunidad. Después que ya el cuerpo físico no existe, ya no hay mayor oportunidad. No existe un segundo juicio, ni la misericordia de Dios que mande a todos amores de cristianos al mismo lugar. No. Aquí uno a la izquierda, otro a la derecha. ¿Ya? Pastora, Ok. ¿Está bien? ¿Comprendido? ¿O no? Pastora, una consulta. Dígame. Si usted dice, por ejemplo, cuando las personas mueren y se van al cielo con Dios, ellos tienen conciencia de quiénes son. Absolutamente. Entonces, ellos desde el cielo nos pueden ver No, y nos No. cuidan, ¿no? no. Pierden como la noción de su vida terrenal. No. Hay un abismo. Mira, hay una leyenda que habla de Lázaro y el rico. Dice así: Lázaro era un hombre pobre, un mendigo, que no tenía nada para comer y estaba enfermo, incluso las llagas eran lamidas por los perros. Y el rico tenía de todo, obviamente, comía manjares, comía gourmet todos los días. Entonces él iba para comer los restos del rico, a ver si podía alcanzar algo. Llegó el momento de la muerte y el rico se fue al infierno y Lázaro se fue al cielo. Esto que describe Cristo solamente para entender y comprender, y dice que entre los dos había un gran abismo, una separación. Que entre ellos Lázaro podía ver al rico y el rico podía ver a Lázaro, que Lázaro estaba disfrutando la vida y el rico al contrario, estaba en un sufrimiento, en una agonía eterna. Entonces dice que es una distancia, algo que separa, que no pueden pasar. Por lo tanto, en Eclesiastés 9:5, eso también lo vimos en la reunión de jóvenes el sábado, dice que la memoria de los muertos ya terminó, el odio, todo eso terminó. Ellos no tienen conciencia de este mundo. No existe. Por eso cuando Javier dice, Christopher dijo que una persona cuando se moría pasaba a convertirse en un ángel, no. Es como si un ángel se convirtiera en humano. Hay una película que vi no hace mucho, que al final un ángel se enamoraba de una mujer, no tienen que haberlo visto, y renunció a todos sus poderes porque él tenía para volar y hacer todas esas cosas, pero renunció por amor a ella. Y después al final ella murió, parece que la atropellaron, no sé cómo fue la cosa, y como que ella se había convertido en ángel y él quedó siendo un ser humano que cayó como... Bueno, eso no existe. Ya. Es como si Gracias. nosotros siendo, a ver, mi gato, el día de mañana se pueda transformar en un ser humano.
o un ser humano en perro. Eso se lo va a dar la teoría o la enseñanza, la doctrina de la reencarnación, pero nunca la doctrina cristiana. Usted nació ser humano, permanecerá como ser humano, siempre con su conciencia, siempre. Lo único que le cambia, en el libro de Apocalipsis dice que nos da él un nombre nuevo, que ya no te llamas María Verena, te llamarás Verena María, no sé, pero eso son al final, pero nosotros siempre seguimos, no perdemos personalidad. Nuestro Dios es personal. Tú le hablas a Dios, Él te escucha, tiene inteligencia, tiene razonamiento, conversa, te habla, esto. Es distinto al resto de los dioses. Si ustedes siguen con nosotros y vamos a religiones comparadas, van a ver cosas que parecen tan ilógicas y que la gente la cree sin ningún problema y adoran y son servidores de este tipo de doctrina. Entonces, ¿sí? ¿Verdad? Yo tengo una duda. Dime. Es que me confundí un poco. Cuando tú dices que nos vamos con la misma conciencia, pero sí se va lo malo de nuestra conciencia, como los malos sentimientos, pensamientos, rencores, porque tú mencionaste que ya no tendríamos como rencor o malos sentimientos. Entonces, claro, porque piensa tú que tú te vas con Dios siendo cristiana, ¿cierto? Por lo tanto, adquieres un cuerpo, saliendo del cuerpo físico, el cuerpo celestial, el alma, que está viviendo en nosotros, que vive en todo ser humano. Todo ser humano tiene un alma. Lo que pasa es que somos tres. Yo le explicaba la otra vez, supongamos que así, va a parecer, no sé si una marca del diablo, no sé qué, pero supongamos que todos los seres humanos somos tres. Pero esta parte está como, a ver, en estado degenerativo, dice la Biblia, degenerativo, porque está muerto en delito y pecado. Es como, imagínense como una hoja seca. Por lo tanto, todo ser humano tiene cuerpo y alma, pero el espíritu que tendría que estar unido a Dios está como reseco, porque no está en contacto con Dios. Pero una vez que la criatura reconoce su pecado, se acerca a Dios y nace de nuevo, pasa eso. Cuerpo, alma y espíritu. Sin estos tres componentes no se puede ir al cielo, digamos con los dos, cuando uno muere, no se puede ir al cielo. Si la persona muere y le queda el alma y el otro en estado seco, se va al infierno porque quiere decir que no tiene ninguna comunicación con Dios. No hay unión, no hay, a ver, entiéndame, algo vital, algo, una esencia, no existe. Entonces, por eso, cuando usted muere siendo cristiano, se supone que todos los cristianos estamos, orando para santificarnos, no es que seamos perfectos, pero estamos luchando día a día para ser mejores personas, reconociéndonos nuestras pifias, nuestras faltas, para seguir creciendo. Y en eso estamos. Y así nos va a pillar la muerte, porque perfección no vamos a llegar nunca. Pero inmediatamente Dios nos acepta así. Por lo tanto, en tu conciencia ya no hay maldad. Porque cuando tenías maldad, cuando estabas en contacto con la tierra, con tu cuerpo, ¿cierto? Que no sé, pues, le tenías mal a alguien. O te dieron ganas de comer algo y no tenías plata, te dieron ganas de robar, por ejemplo. Son tentaciones, pensamientos. Si lo hiciste o no lo hiciste, ahí va entre la tentación y el pecado. Pero ya estando en ese estado de pureza, ya eso no existe. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, estamos viendo de que los ángeles, su poder es limitado a su conocimiento. Ellos son mayores que nosotros, sí. Ellos son capaces de traspasar paredes, árboles, no tienen ninguna limitación de tiempo y espacio, ninguna. Nosotros sí. Pero Cristo no murió por ellos, murió por nosotros. Y ellos se rebelaron también una tercera parte. Pero Cristo murió por nosotros. Entonces, el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente mi Padre. Dice, los ángeles lo saben. Salmo 8, 4, 5, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿A quién coronó de gloria y honra? A nosotros, a los seres humanos. Como criaturas todas son responsables y los ángeles serán sometidos a juicio. 1 Corintios 6, 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
cuánto más las cosas de esta vida, refiriéndose que había un problema, un pleito en la iglesia y no hayan qué hacer, pues cuando le dicen, no, es que nosotros no podemos juzgar a nadie. Yo no soy quien para juzgar. ¿Has escuchado esa frase? ¿Aló? ¿La han Muchas escuchado? veces. Sí. Ya. Hay gente cristiana que dice que no tenemos derecho a juzgar a otro. No, sí. Sí, pues. ¿Y Hay qué es personas juzgar? que dicen así, ¿Qué- claro. ¿Pero qué es Juzgar juzgar? con- Decir, a ver, juzgar con- sí, los antecedentes, lo que es bueno y es malo. ¿Cómo yo no voy a poder juzgar si yo sé lo que es bueno y es malo? ¿Cómo no voy a poder decirle a una persona, tú estás haciendo eso mal? Lo que yo no puedo hacer ni estoy autorizada es condenar. Decir, tú no tienes Eso. salida, tú vas a morir, no, te bajas con el diablo y todo, porque yo no sé. Yo no puedo condenar, no soy juez, pero sí puedo juzgar, diferenciar del bien y el mal y decirle a alguien, mira, es incorrecto lo que estás haciendo. O me voy a quedar callada, decir, no, no soy quien. Claro, porque cuando uno no tiene conciencia, cuando uno dice, no tengo moral para estar juzgando, claro, ahí sí, porque ese calladito, pues si usted es ladrón y dice, oye, el ladrón no sé cómo puede robar y usted roba, claro que no tiene moral para robar, po. ¿Se entiende? Eh, la apariencia de los ángeles, aquí vamos, Javier. Apariencia de los ángeles. La cultura popular a menudo proporciona imágenes de ángeles como personas con alas, ¿cierto? Que son como nosotros, pero con alas, túnicas y arpas, se les ve volando al rescate de humanos en crisis cantando alabanzas a Dios, así como muy angelicales. Los bebés fallecidos que se creen que se transforman en angelitos, también es lo que nosotros creemos. Ya dijimos que de ninguna manera. También familiares adultos fallecidos, y aquí lo que dijo el Christopher, tengo un ángel en el cielo, otorgándoles poder de hacer milagros incluso o interceder ante Dios. ¿Verdad que sí? 1 Timoteo 2, 5, 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que dio su vida como rescate por todos. ¿Quién es el mediador? ¿Quién intercede solamente por nosotros? Jesucristo, nadie más. Por eso nosotros no creemos los santos intercesores, ni nada de eso, ni las imágenes y los ídolos. No, porque Dios nos dice que nosotros podemos dirigirnos ante Dios y pedir perdón y todo, solamente Jesucristo, el único mediador, porque Cristo está vivo. No le podemos pedir a un fallecido que no tiene memoria de nosotros, no se acuerda, no sabe, porque está en otro mundo, en otra dimensión, que intervenga por nosotros. Si yo hago eso, estoy entrando en el campo del ocultismo, invocando muertos, y no son los muertos, son demonios. Me pongo como a la misma altura de los brujos, sin saber, por desconocimiento, por ignorancia, porque no sabemos. No por maldad, no por hacerlo intencionalmente, porque lo ignoramos, porque no sabemos. Ahora, cuando los ángeles son revelados a los humanos, su apariencia varía. En algunas ocasiones los ángeles aparecen como hombres normales en un cuerpo humano. Le ocurrió a Abraham y a Sara. Resulta que Abraham y Sara, el padre de la fe, ellos estaban, ya eran ancianos. Ella tenía 90 años, él como 120, y no tenían hijos. Y ellos habían esperado siempre ese milagro de tener un hijo, pero no tenían. Entonces se aparecen tres hombres donde ellos estaban, en Génesis 18, 1, 5 y el versículo 9 y 10, dice así, la visita del Señor. El Señor se le apareció a Abraham junto al iniciar el Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de las carpas saludando, inclinándole hasta el suelo, inclinándose. Dijo, mi Señor, nótese que dijo, mi Señor. O sea, era Jesucristo en el Antiguo Testamento. Si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo, o sea, que no pase de largo, sino quédate conmigo. Haré que le traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el sol. O sea, bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerle algo de comer para que se sienta mejor antes de seguir su camino. ¿Qué quiere decir eso?
Si Abraham le ofrece agua y algo para comer, ¿cuál era la apariencia de los ángeles? Humana. Ser humano. Claro, Humana. como cualquier hombre. Seguramente con túnica. ¿Cómo andaría un ángel si visitara nuestra casa? ¿Cómo andaría vestido hoy día? ¿Con túnica? De cuello. Bueno, Como cualquiera de nosotros. una polera y un jeans, por ejemplo, zapatilla, ¿cierto? Claro, sí. El ángel que lo iría a visitar, hermano Jorge, tiene que ir con corbata. Ya, entonces, y después de ellos haber comido, le preguntan dónde está Sara, tu esposa. Allí en la carpa, le respondió Abraham, y dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Y ya con eso se notaba que ya era algo sobrenatural, que no eran solamente hombres comunes y corrientes, sino que había algo ahí y que Sara obviamente se rió porque dijo, ya, yo que tengo 90 años, no menstruo, no pasa nada con mi esposo porque es viejo, es súper viejo, no pasa nada, voy a quedar embarazada ¿de qué? Bueno, la viejita quedó embarazada. Son milagros de Dios. Hebreos 13:1-2, permanezcan en amor fraternal y no olvidéis de la hospitalidad porque por ellos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Están ahí? Los alumnos. No. Ese es uno. Se fueron los alumnos. Hebreos Jenny, 13, Muriel, 2. Eduardo. ¿Ah? Estoy acá. Ya. Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 1 y 2. Ok, gracias. ¿Me pasé de la hora ya o no? Sí, Ya. 22:12. La vamos a dejar hasta ahí porque es una hora. Próxima clase, continuamos. La destrucción de Sodoma y Gomorra, sería interesante que leyeran qué es lo que es Sodoma. De ahí proviene la palabra sodomita. Que buscaran un poquito de información. Entonces, ¿quién destruyó Sodoma y Gomorra? Ahí lo vamos a Dios. ver la próxima semana, si Dios así lo permite. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, ¿Les quedó claro? ningún. Sí, todo Sí, bien. muchas gracias por Sí, todo. mucho. Ya. Ya. Ahora fueron, ya comieron, fueron al baño, se pusieron. Sigamos con la segunda hora. Ajá. Yo voy a ponerme ausente. A ver si les va a gustar. Ya, hermanos. Que el Señor le bendiga. Esto ha sido la clase hoy día. Igual. Javier, ¿todo bien? ¿Satisfecha la duda? ¿Ningún problema? Jacqueline, ¿también? ¿Se aclararon? ¿Sacamos, rompimos algunos mitos? ¿Sí? Todo bien, Jimé, gracias. Ya. José, sobrina, Krishna, nos vemos. Tenemos oración mañana, los que quieran participar. Oramos de las 9 en adelante. Oramos, son oraciones congregacionales, así que si alguno está interesado, lo hace saber con la persona que conozcan los que no participan. ¿Bien? Ok, nos Ya. vemos. Muchas gracias, buenas noches. Ya, Mari, Bendiciones. Christopher, Martina, Gracias para adiós. todos. Chao, gracias. José, Chao. Chao, chao, chao. Que chao. estén bien. Chao, gracias. Ay, qué linda. ¿Cómo se llama? Cristóbal, ¡Ay, niño! Cristóbal. El niño. No es que por la cuarentena tiene el pelo largo. Ah, Ay, hola, Cristóbal. Hola. hola, dígale. Gracias. Bendiciones para Bendiciones. todos. Que estén Chao, bien. chao. Chao. Bendiciones. Chao, chao. Ya, hermano Jorge, váyanse. José, váyanse. A hacer tuto. Chao, tía, que esté bien. Chao, amor, besito, abrazo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien.
¿Y cómo ¿Te está duele usted? Bien, mi amor, bien. ¿Te duele la garganta? ¿Ah? No. ¿Tienes sueño? Ya. Sí, tu mamá también. La pillé. Ya, hagan tuto. Chao. Chao, tía, cuídese. Chao, amor. Besito. Chao. 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 Ya, Jenny. Chao, buenas noches, Buenas noches. bendiciones. Saludo a Carlito. Bendiciones. Chao, mamá. Amén. Chao, que estén bien. Igual, Jenny. Que tenga una noche tranquila. Bendiciones. Dios quiere. Ay, me duelen los huesos. Va a llover, dijo la vieja. El Javier me avisó que se había quedado sin internet. Ah, y se metió otra persona igual, ¿ah? Sí, no sé quién era. Nunca supe quién era. No habló nada. Sí, yo pensé que era amigo tuyo. No tengo idea quién era, pues. No sé. No supe. Ah, Mamá. No puedo salir. Estoy oh, tratando de salir. Está sapeando. oye, no, yo quiero cortar la grabación.